La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12 al 16. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Salmo 18. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago, la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Se levantó y lo siguió, estando Jesús a la mesa en su casa. De entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos: de modo que come con publicanos y pecadores. Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hermanos y hermanas, aquí está Leví, así como lo llama San Marcos, Leví. Lo llama Leví el de Alfeo para indicar que se trataba precisamente de la antigua vida de Mateo. Por respeto, a lo mejor por respeto del nombre de San Mateo el Evangelista, lo denomina Leví. Lo cierto es que este llamado a Leví o de Mateo implica que Dios ha venido por lo que no cuenta, por lo que estaba perdido, y para que se diga realmente que sí hay esperanza de la salvación para aquel que se ha embarrado de bastante pecado. Porque Leví era un recaudador de impuestos, al parecer de cuna de oro, nació con cuna en dinero, tenía modo porque como iba a reparar todo ese robo, e inclusive con intereses, tenía que tener dinero extra, ¿cierto? Pues es el Señor que demuestra que Él ha venido por los pecadores. Sígueme, le dijo el Señor, sígueme. Se levantó y lo siguió, un hombre que se dispone a hacer penitencia, porque ya lo dice esa oración eucológica de la liturgia: si hemos perdido la inocencia, el camino es la penitencia. Por eso Leví lo que promete es: voy a reparar el daño que he hecho, voy a restaurar lo que he dañado. Y esa es la actitud verdaderamente del que está convertido, el que se dispone a reparar. Se levantó, lo siguió. Dice aquí Jesús estando Jesús a la mesa en su casa, entró en la casa de Leví. De entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Mira cómo con la visita a Leví inmediatamente empieza a atraer a los demás. Es la pedagogía divina, ¿sí? Mira cómo hace con la samaritana. Llega la samaritana y con la samaritana viene todo el pueblo de Samaria a escuchar a Jesús. Así es Jesús, lo hace. Dice San Pablo: por un hombre entró el pecado en el mundo, por un hombre entra la salvación. ¿Sí? Con uno solo le basta a Dios.
Mira cómo se refieren algunos escribas y fariseos, dice aquí, de modo que come con publicanos y pecadores, lo están acusando de comilón, de impuro, porque se junta con los pecadores y los publicanos. Irónicamente Jesús les dice, no necesitan médicos los sanos. O sea, se refiere a ellos como los médicos, como los que supuestamente tienen que curar las almas, pero a la vez se sienten justos y no necesitan de Jesús. Es algo paradójico, ¿cierto? Por eso Jesús, con esta ironía, les tira duro. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No son ningunos justos, sino que es la forma de Jesús de referirse a ellos que se creen que ven. Aquel que diga yo puedo ver sin Jesús está más ciego que cualquiera. Por eso, hermanos y hermanas, cuidémonos mucho de nuestra prepotencia, de nuestra autosuficiencia. Hay que ser muy, muy humildes para reconocer que necesitamos de Dios. Bueno, dice aquí unos datos patrísticos. Dice Teofilacto, sale al mar después del milagro como si deseara estar solo. Pero la turba lo sigue de nuevo para que veamos que cuanto más huimos de la gloria, tanto más ésta nos persigue. Y por el contrario, es ella la que huye de nosotros, cuando somos nosotros los que la perseguimos. Pasando pues adelante, llamó el Señor a Mateo, al paso continúa, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco. Entonces Jesús huía de la fama, huía de que le prohibía a algunos enfermos, no digan nada a nadie, todavía no ha llegado, como quien dice, no me lancen a la fama en esta vida. Espera a morir para que los discípulos hagan ese trabajo de anuncio. Otro dato patrístico aquí dice, el mismo publicano ha sido llamado Mateo por San Mateo, capítulo 9. Leví simplemente por San Lucas, capítulo 5. Y Leví de Alfeo, pues era hijo de Alfeo por San Marcos. Otros se hallan en la escritura con dos nombres, como el suegro de Moisés, llamado unas veces Jetro y otras Raquel. Son daticos que nos ayudan a comprender por qué se llaman de diferentes formas algunos personajes en la Biblia y eran algo muy típico. ¿Qué más dice aquí? Rábano dice, lo que se adecua perfectamente con las figuras de los misterios, porque el que recibe en su interior a Cristo goza los mayores deleites del Espíritu. Por eso el Señor entra voluntariamente y reposa en el afecto del que cree en Él. Y este es el banquete espiritual de las buenas obras, en el cual sufre hambre el rico y se harta el pobre. Recibe verdadero gozo, dice este padre de la iglesia, aquel que reposa en Cristo, aquel que recibe en su interior a Cristo. Leví tuvo que haber descansado de esa vida desordenada que llevaba, esa vida de avaricia, de codicia. Bueno, dice aquí con relación a la ironía, llama irónicamente sanos y justos, dice San Beda, a los que queriendo establecer su propia justicia, no se someten a la justicia de Dios, Romanos 10. Llama con verdad enfermos y pecadores a los que convencidos de su fragilidad y viendo que no pueden justificarse por la ley, bajan su cabeza a Cristo por la penitencia. No he venido, dice, por los justos, sino por los pecadores. Entonces, los pecadores, los que ha venido por los enfermos, estos son los que se están convencidos de que son frágiles. Y convencidos de estar frágiles, se justifican en Cristo, bajan la cabeza ante Cristo, se hincan ante Él. Los pecadores somos eso. Somos conscientes de nuestra fragilidad y de nuestra necesidad de Cristo. Aquel que no tiene necesidad de la Santa Misa, aquel que no tiene necesidad de confesarse, esos son los médicos, que no necesitan sanación. Pero ya saben que es una ironía, porque son los que más necesitan de Dios. Beda dice, con esto termino, se llama publicanos a los que cobran los tributos o a los que están encargados de la administración del fisco de los negocios públicos. Y el mismo nombre se da a los que se ocupan en asuntos temporales de lucro. Los que habían visto pues que un publicano convertido del pecado a una vida mejor era admitido a la penitencia, no desesperaban ya de su propia salvación, ni siguen a Jesús perseverando en sus antiguos vicios, como murmuran los escribas y los fariseos, sino haciendo penitencia, según las siguientes palabras del evangelista.
Eran pues muchos los que lo seguían. El Señor iba a los banquetes de los pecadores para tener ocasión de enseñarles y dar alimento espiritual a los que lo invitaban. Qué bonita reflexión la que hace San Beda aquí. Entonces, cómo los demás publicanos se daban cuenta que el jefe de ellos se disponía a hacer la penitencia, y por eso dice el texto, muchos lo seguían. Hermanos, conviértete en un Leví. Convirtámonos de nuestra vida de pecado y dejemos que Cristo realmente se tome totalmente nuestro interior. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz sábado en la Santísima Virgen.